Vamos con el cuarto panel ya del día. Ya nos queda el cuarto y luego el quinto. El título es la gestión de los planes de pensiones de empleo. Para ello conservamos a Paloma, que es una gran conductora y se sigue sentando aquí, pero un poquito más aquí. Desde luego, explotación diaria. Bien, vuelvo a presentar, por tanto, junto a Paloma, Eduardo Deniz Gento, director de negocio institucional de BBVA Asset Management. A continuación, Robert Roig Balaguer, director de empresas e instituciones de Vida Caixa. A continuación, Rosa María Moya Martínez, directora de previsión empresarial de Banco Sabadell. Luego, José Carlos Bizárraga Catalán, director general de Ibercaja Pensión. Y, por último, Clemen Espalza Ibarrondo, consejera delegada de Fontidel. ¿Estáis bien sentados? Pues adelante, que empiece el panel. Gracias, Amanda. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al cuarto panel. Ya es verdad, solo queda el quinto. El quinto será ya el cúmulo de los jefes, que ya verás tú, no van a ser tan ordenados como vosotros, seguro. Esto lo tengo claro. Bueno, pues nada, llevamos 20 años de jornadas, 20 años en previsión social. Vosotros yo creo que algunos lleváis más. No, porque sois muy jóvenes. ¿Y qué íbamos a hacer las comisiones de control sin las gestoras? Sin vosotros, pues no podríamos haber tenido comisiones de control, evidentemente. Primero, porque la norma no lo permite, y segundo, porque no hubiéramos sido capaces. Por tanto, vamos a hacer unas pequeñas preguntas sobre la evolución de la previsión social durante estos 20 años y la evolución que hemos tenido de las comisiones de controles con vosotros, que al final yo creo que este trabajo conjunto ha ido evolucionando desde hace 20 años hasta ahora. Yo creo que hemos cambiado las personas, las formas de trabajar. Y bueno, pues vamos a analizar un poquito. También haremos lo mismo, una pregunta a cada uno y luego... ¿Seréis tan formales como los asesores? ¿No? Espero que no. Venga, vamos a darle... Bueno, pues Eduardo, vamos a empezar contigo. Y bueno, pues habéis vivido la evolución de los fondos de empleo desde distintas etapas en el mercado español. ¿Y cuál dirías que han sido los cambios más relevantes en las demandas y expectativas de las comisiones de control durante estos años? Muy bien, pues ahora que estaba aquí sentado, me acuerdo cuando en el colegio al que sentaban al lado del profesor era al más pieza. Al más malote. Exacto. En este caso, viendo a mis compañeros, habéis acertado. Efectivamente, era yo, de los 5. Pero nada, muchas gracias por la invitación. Como comentaba con Juan hace unos días, para llegar al 20 hay que pasar por el 1, por el 2, por el 3 y así hasta llegar aquí, y seguro que en ese 1, 2, 3, 4 del principio pues hubo que pelearse con muchas cosas y muchas personas y cambiar muchas ideas, ¿no? Así que enhorabuena por llegar al 20 a toda el área de previsión de Comisiones Obreras de Cataluña, y nada, muchas gracias por la invitación, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? No, a ver, respecto al cambio en las comisiones de control, pues yo creo que para entender el cambio en las comisiones de control, aunque ha salido ya de alguna manera en otros paneles, probablemente lo que hay que mirar es al sistema, ¿no? Y si han cambiado las circunstancias, y por supuesto que en 20 años, y menos mal que así ha sido, han cambiado las circunstancias, ¿no? Yo creo que si hoy pensamos en lo que es la previsión social complementaria, en lo que es el segundo pilar, lo que son los planes de pensiones de empleo, pues seguramente estamos todos de acuerdo en que de aquí para adelante se tiene que convertir en el motor de la previsión, ¿no? Dentro de los 3 pilares, creo que todos los que estamos aquí tenemos que ser súper ambiciosos en la exigencia de lo que son los planes de pensiones de empleo, la previsión social complementaria en ese segundo pilar. Y eso no tiene por qué cambiar ni una coma con respecto a la opinión que cada uno de nosotros tengamos sobre la pensión pública, que por otro lado seguramente coincide en un porcentaje altísimo, ¿no? Entonces, sabiendo que estamos montados en ese segundo pilar y que somos protagonistas, comisiones de control, organizaciones sindicales, gestoras, somos protagonistas en ese segundo pilar, pues la siguiente idea que te viene a la cabeza es la responsabilidad que tiene alguien que está en una comisión de control, ¿no? Y cuando a alguien le hacen responsable de una cosa o asume esa responsabilidad sabiendo lo importante que es, pues automáticamente sube el nivel de exigencia y de demandas y de expectativas hacia los proveedores, ¿no? Entre ellos, obviamente, la entidad gestora, ¿no? Y creo que ahora mismo estamos en un nivel en que las comisiones de control a sus proveedores y en concreto a la entidad gestora le exigen lo máximo, ¿no? No quiero decir con esto que antes no lo hicieran. Probablemente el servicio que hoy entrega una entidad gestora a una comisión de control, a un plan de pensiones o un fondo de pensiones, es de una profesionalidad extrema,
Insisto, no quiere decir que antes no lo fuera, pero las cosas han cambiado un montón en los últimos años, ¿no? Y si uno, por ejemplo, mira la cartera, pues se da cuenta que esa cartera está mejor construida, está más diversificada, que hay una combinación de gestores directos de esa propia gestora y de gestores externos. Por supuesto que la demanda va a ir por obtener la máxima rentabilidad, pero no solo es el qué, ¿no?, sino cómo se obtiene. Temas de sostenibilidad han cambiado radicalmente. Hoy en día la Comisión de Control te está apretando en el buen sentido para que las cosas las hagas de acuerdo a esos criterios sostenibles. Y además, detrás de eso viene un montón de demandas que tienen que ver con aspectos pues, tan sencillos que se han venido comentando en otros paneles, como por supuesto la formación. Me consta que desde Comisiones Obreras de Cataluña hacéis ahí un trabajo excepcional. Información. Si tenemos carteras más complejas y gestionadas de una manera, digamos, un poco más retorcida que las de hace 20-25 años, tenemos que dar más explicaciones. Hoy se hace, por ejemplo, un detalle de los costes que asume un fondo de pensiones de una manera que hace 20 años era absolutamente impensable. Es decir, hay una transparencia también en esas demandas y en esa expectativa de la Comisión de Control. Ahí, cuéntamelo todo, porque ahora es más complicado de entender y además tienes que ser mucho más transparente de lo que eras hace 20 años, ¿no? O sea que, bueno, no voy a extender mucho, ¿vale? Que somos muchos, pero bueno, en definitiva lo que hay es un conjunto de cosas que hacen que la foto hoy, comparada con la que teníamos hace 20 años, sea completamente distinta, ¿no? Porque la propia exigencia del mercado y obviamente también la normativa pues te han ido empujando para ahí, ¿no? Me parece una palabra clave, exigencia de las comisiones de control hacia las gestoras. Me parece una palabra muy clave. Robert, vosotros desde Vida Caixa habéis participado en los principales planes de empleo del país. Sobre todo en el del sector de la construcción sois los pioneros. ¿Y qué factores explican el éxito y la consolidación del sistema de la previsión social complementaria dentro de una empresa o del sector, en este caso por la construcción? Antes de todo, gracias por estar aquí, por dejarnos estar aquí, por invitarnos una vez más. Reitero las felicitaciones, pero creo que son merecidas y es de ser bien nacido, ser agradecido, ¿no? Y no solo felicitaciones y agradecimiento por los 20 años, sino también por la trayectoria, especialmente de Comisiones Obreras, en todo este trayecto que tú decías. Para algunos puede ser más de 20 años, puede ser que sí, ¿no? Entonces, yo creo que habéis hecho una labor y estáis haciendo una labor, y aquí hay otros stakeholders, ¿no?, y otros protagonistas de lo que es la previsión que están aquí, que estamos, creo que entre todos, haciendo un trabajo excepcional. Y que tenemos aún por delante muchos retos, ¿no? O sea, gracias y felicitaciones por estos 20 años y por el trabajo que hicieron los que estaban antes, los que están ahora y los que vendrán, ¿no? Por tanto, felicitaciones. Sí, hemos tenido la suerte de poder gestionar planes relevantes en este país y varios de ellos, ¿no? Y el último lo has citado tú, la construcción, pero me gustaría dar una respuesta mucho más amplia, ¿no? Yo creo que lo fundamental es creer y tener convicción en la herramienta o en el vehículo, es decir, creer en el plan de pensiones. Yo luego significaría el tener comprometida a la comisión de control, una comisión de control comprometida en la gestión del plan de pensiones y en cómo manejar, si me permitís, ese plan de pensiones, creo que es el hecho diferencial del éxito de unos frente a otros, ¿eh? Si la comisión de control, y ahí los protagonistas sabéis que en muy buena parte son los propios representantes de los trabajadores, y Comisiones Obreras, por supuesto, es uno de los protagonistas, es cómo desencadenan todos los demás elementos que también son claves del éxito que tú me preguntabas. Comunicar con los partícipes, decía Rosa, ¿no?, antes en el panel anterior, ¿no? O sea, pues hay dificultades en el onboarding, comunicaciones es un elemento. Si la comisión de control trabaja ese elemento, pues es evidente que es más exitoso el vehículo. Luego, también, y fundamental, y miro a Carlos por lo de la pasta, que haya aportaciones. Un plan sin aportaciones es como un vehículo que no tiene gasolina y, por tanto, no se mueve el fin de semana, ¿eh? Por tanto, es relevante que haya aportaciones y, desgraciadamente, hoy hay planes que no tienen esa recurrencia de las aportaciones. Luego ya le podemos meter digitalización, gobernanza, la transparencia que decía Eduardo. Es decir, yo creo que esas son las claves. Creer en el vehículo,
que la gente conozca el vehículo, que conozca las ventajas y luego, como punto final de ese éxito, es cuando llego a la jubilación, qué reporte, qué devolución recibo yo de mi participación o de mi traspaso de partícipe a beneficiario, cómo se me asesora, qué productos, de qué forma cobro la prestación, en qué tipo de renta, etcétera, etcétera. Yo creo que esas son las claves del éxito. Y subrayo, y no es por hacer la pelota, es el trabajo de las comisiones de control. Una buena comisión de control posiblemente desencadena en un buen plan de pensiones. Marca la diferencia. Una buena comisión de control y formada marca la diferencia. Yo estoy de acuerdo. Rosa, gracias por venir. ¿Qué aspectos consideras fundamentales para garantizar que las personas que formamos parte de las comisiones de control puedan ejercer adecuadamente sus funciones de supervisión y gobierno? ¿Y en qué nos podéis ayudar como gestora? Vale. Bueno, pues lo mismo que mis compañeros, lo primero de todo, daros la enhorabuena, porque cumplir 20 añitos es, bueno, pues eso, es todo un acontecimiento. Y bueno, pues encantada de formar parte de él y compartirlo con vosotros hoy en esta sesión. Las comisiones de control, para poder optar a esa profesionalización, a esa especialización que tenéis, tienen también que hacer una labor reivindicativa en sus propios centros de trabajo, porque una de las necesidades que se ha comentado mucho es la de formación, pero para formarse uno necesita también tiempo, y para poder profundizar y hacer ese trabajo como comisión de control implicada, pues también necesita esa disponibilidad de tiempo dentro de lo que es su propia jornada laboral, ¿no? Creo que ahí se nota la diferencia cuando tienes un plan de pensiones que tiene personas dentro de su comisión de control que tienen conocimientos, que hay esa diversidad, pues que a lo mejor hay gente de finanzas, que hay gente de recursos humanos, que hay gente de distintos rangos de edad dentro de lo que es la plantilla. Pues cuanta mayor diversidad tienes en la comisión de control, mayores garantías tienes de que ese plan de pensiones realmente va a responder a las necesidades de ese colectivo. Yo tengo que decir que estamos en el penúltimo panel. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de muchas reivindicaciones, hemos hablado de cómo ha cambiado la historia y qué cambios hemos ido viendo, pero nadie ha comentado nada de los nuevos derechos que tienen los partícipes de poder elegir su trayectoria. Creo que aquí ha habido un cambio muy importante a nivel legislativo, y las comisiones de control tienen una herramienta muy potente para hacer que cada empleado sienta el plan de pensiones como suyo. Hablábamos hace un momento de esa necesidad de llegar al partícipe, de transmitirle que tiene un instrumento que es para su jubilación. Bueno, pues aquí tenemos una herramienta práctica para poder llegar a eso. ¿Por qué? Pues porque cuando hablas de la posibilidad de establecer distintas trayectorias, estás hablando de la posibilidad de aquellas personas con niveles salariales más bajos, que tienen una antigüedad menor en la empresa, que tienen un horizonte a jubilación más amplio, que por definición van a tener aportaciones más reducidas porque están en el inicio de su carrera y que porque precisamente la propia labor sindical está concentrada en incrementarles los salarios. Bueno, pues aquí el plan de pensiones se convierte en una herramienta muy importante para generarles una acumulación en el largo plazo, sin que eso suponga poner en peligro o generar una mayor volatilidad a las personas mayores. Nosotros llevamos casi más de 10 años pregonando en el desierto, predicando en el desierto sobre los ciclos de vida. A nivel Europa nos han dado la razón, el propio legislador lo ha incorporado con las trayectorias. Es cierto que solo puedes elegir entre 3 perfiles, pero ya tienes ahí esa posibilidad de hacer el plan de pensiones tuyo. Y como comisión de control tienes esa herramienta para llegar a tus compañeros y poder ofrecerles un valor añadido adicional. Y es que es verdad que las comisiones de control aportan valor, y su trabajo y su labor debe de ser esa, aportar valor. Nosotros tenemos el presidente de una subcomisión de inversiones de uno de nuestros grandes planes que lo recuerda en todas las comisiones de los fondos, a todos los planes. Oye, que estamos aquí para aportar valor. Y eso es muy, muy importante. Para ello, pues, tienen el asesoramiento y el apoyo de la entidad gestora, de los consultores, de los asesores. Tienen una serie de herramientas. A nivel de formación, seamos prácticos. Estas jornadas son muy importantes. También está el trabajo que hace el Observatorio
de los sistemas de previsión, con ese curso de formación a las comisiones de control de planes y fondos. Bueno, pues hay una serie de herramientas que están al alcance, pero también requieren pues, esa implicación. Y luego tenemos las pymes. ¿Qué hacemos con las pymes? Que esto es algo más. Pues hay instrumentos, tenemos los planes de promoción conjunta, tenemos los planes simplificados. Hay muchas posibilidades para que cada plan de pensiones se adapte a la necesidad de su colectivo. Y estas herramientas no las teníamos hace 20 años. Yo creo que ahora hay que exprimirlas y eso es un trabajo de las comisiones de control en colaboración con sus gestoras. Muchas gracias. José Carlos, durante estos 20 años los mercados financieros han atravesado crisis, cambios regulatorios y periodos de elevada volatilidad. ¿Qué enseñanzas han dejado estas experiencias para la gestión de los fondos de empleo? Gracias, Paloma. Hemos cambiado el tema totalmente. Vamos a cambiar de tema, pero antes de cambiar de tema sí que me gustaría hacer un pequeño mensaje, ¿vale? Primero agradeceros a vosotros estos 20 años de participación y de ser tan activos en las comisiones de control, que yo creo que es un agradecimiento que merecéis. Yo creo que como sector tenemos que hacer un poco una lectura autocrítica, ¿vale? Porque yo he oído aquí todo cosas muy buenas, menos a Carlos, que ha dicho que esto no era ni fácil ni sencillo, que es verdad, pero por eso estamos aquí nosotros, porque no es ni fácil ni sencillo para darle solución. Pero creo que las comisiones de control han hecho un gran papel. Yo creo, y hablo en primera persona, que las gestoras también lo han hecho. Creo que los asesores han sido muy buenos, pero creo que el diálogo social, empresa, trabajadores, comisiones, UGTs, todas las entidades y la administración no han hecho su trabajo. Esto es un poco el día de la marmota. Seguimos viniendo aquí, yo no llevo 20 años viniendo aquí, a pesar de que soy el mayor de todos, ¿vale? Pero sí que es verdad que seguimos un poco en el mismo sitio. Si nos vieran los más antiguos del lugar, que muchos que ya no están con nosotros, pues verían que hemos avanzado muy poquito. Sí se ha hecho algo en construcción, que es muy loable, que es una buena primera piedra, pero sin embargo nos queda muchísimo por hacer. Y creo que la industria en general, todos los componentes, estamos muy preparados y muy cualificados para afrontarlo, pero hace falta que haya un paso valiente por parte de la administración, por parte de todos los que estáis, y ahí sí que os hablo a vosotros, ¿no?, que estáis en las mesas de negociación, para poder hacerlo, porque es el único camino que puede existir para que no nosotros, sino las personas que están hoy accediendo a un mercado de trabajo puedan tener una previsión social complementaria dentro de 40 años. Si no lo hacemos ahora, no lo tendrán, como no lo han tenido muchas de las generaciones que estamos llegando ahora a la jubilación y que no hemos tenido a lo mejor la suerte de trabajar en un banco, en una eléctrica, en una empresa de las que tienen planes de pensiones, que todos sabemos cuáles son. Pero es un fracaso, si me permite la expresión, que después de 40 años de normativa y de muchos años de gestión estemos en 30.000 millones de euros. Es un fracaso como industria, ¿vale? Yo creo que tenemos que ponernos las pilas y, vuelvo a insistir, ser valientes, porque además lo podemos hacer. Tenemos todos los miembros para hacerlo. Dicho esto, pues hemos evolucionado muchísimo estos 20 años. Yo creo que no se parecen en nada. Hemos pasado crisis financieras importantes, la última, la que tuvimos de la renta fija hace unos años, en el 2022, pero hemos pasado la del 2008, hemos pasado crisis financieras que yo creo que el balance es que se han capeado con muy buena muleta, si me permites la expresión. Yo creo, y es un trabajo conjunto, ahí sí estoy hablando, las comisiones de control no se han puesto nerviosas, las comisiones de control han dejado trabajar a las gestoras y a los asesores, eso es una parte muy importante, han tenido confianza, seguramente también ganada por las gestoras, porque nos hemos ganado ese trabajo a base de hacer trabajo de pico pala todos los días con las carteras, ¿no? Muchas veces intentar ver y tener la visión de lo que va a pasar en el mercado es imposible, pero nos hemos sabido adaptar, ¿vale? Y nos hemos sabido adaptar también en la estructura de la inversión. Yo creo que la estructura de la inversión que proponíamos hace 20 años y la que proponemos ahora no tiene nada que ver. Antes estaba muy centrada en la renta fija, estaba muy centrada en la duración de la renta fija, porque es donde se podía ganar algo de dinero, pero de repente nos hemos dado cuenta de que eso es un riesgo enorme, que a lo mejor tener renta variable o tener otros activos como los alternativos en la variedad que tienen, ¿vale?
pues que no pasa nada y que además le da estabilidad al fondo. Yo creo que todo eso que hemos evolucionado, que ha evolucionado mucho la regulación, que nos hemos sabido adaptar a la regulación, la última IOR 2, que yo creo que es un ejemplo de cómo lo hemos hecho, y vuelvo a insistir, conjuntamente. Porque toda esa política que existe ahí fuera, ¿vale?, no se ve en las comisiones de control. Yo, ¿verdad?, hay veces, alguna vez lo has visto, pero el fin final de la comisión de control, empresa y trabajadores, es único, que es dar el mejor resultado, dar la mayor transparencia y dar lo mejor. En general, no digo que no, pueda haber alguna, seguro, pero en general, las más grandes y las más pequeñas tienen un objetivo muy claro y no hay controversias con eso, ni hay controversias con las inversiones. Con las inversiones se escucha al profesional, se valora la opinión del profesional y se acepta. Unas veces se acierta y otras no. Bueno, y se asume. Se asume no ser el primero del ranking. Hombre, a nadie le gusta ser el último, pero realmente hay una muy buena sintonía. Yo creo que eso es un bien en sí mismo que tenemos que ser capaces de fomentar y de ponerlo como ejemplo, ¿no? Como ejemplo para no para esa negociación social, que yo sé que es distinta, pero la convivencia después es tan buena que es un instrumento magnífico de futuro. Las aportaciones periódicas que traen estos planes, los que las tienen, que son muchos, pero es verdad que hay algunos que no lo tienen. Al secretario de Estado de Trabajo o el de Seguridad Social les podíais haber preguntado por qué los funcionarios no la tienen todavía. Que han tenido tiempo de quitar esa normativa que les impide, que la normativa, o sea, la crisis que lo trajo hace mucho que ya no está, que pasó, que han venido otras y que seguimos un poco, vuelvo a insistir, como el día de la marmota, con el mismo Riqui Raca, y sin embargo, pues eso, toda la administración pública sin poder realizar aportaciones con seguridad jurídica, ¿vale? Que hay algunos que las hacen, pero todos sabemos que hay que hacer un invento y hay que hacer unas interpretaciones que a veces no están cómodos. Por tanto, ya para finalizar, y discúlpame si me he ido un poco de tiempo, yo creo que hay mucho que se ha hecho, creo que se puede hacer mucho más, pero nos falta lo primordial. Lo primordial es tener una normativa que no nos asuste hablar del autoenrollment, de verdad, que no asuste, porque es bueno para... Y lo gestione o que no lo gestione. Mirad lo que estoy diciendo, igual como han hecho ahora los alemanes, que lo gestione un fondo público, pero que se gestionen aportaciones de capitalización individual para complementar el día de mañana a la gente más joven. Lo del fondo público otro día. No, quiero decir que da igual, que no lo tenemos que buscar porque lo gestione Ibercaja o la Caixa o el Sabadell o Fonditel, da igual, o el BBVA. Pero tendríamos un panel entero para hablar del fondo público, te lo digo yo. Sí. Yo creo que hemos aprendido la crisis del 2008 con actualmente y con, por ejemplo, con Trump. Yo creo que si nos hubiera pasado un Trump en el 2008, creo que no lo hubiéramos soportado como lo estamos soportando ahora. Y esta es la realidad de la experiencia que tenemos las comisiones de control, que hemos aguantado, y yo creo que es verdad, no reaccionamos igual que anteriormente porque hemos aprendido. Pero yo creo que nos queda por aprender mucho más. Siempre hay que formarse y capacitarse para soportar estas situaciones. Clement, gracias. Fonditel ha sido una entidad pionera en distintos ámbitos de gestión institucional. ¿Cómo valoras la evolución de la gobernanza de los fondos de empleo en España durante estos 20 años? Hola, buen día, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación y quiero empezar con la felicitación. Yo creo que 20ª jornada son muchas jornadas de crear este espacio que creo que es tan importante de diálogo entre diferentes stakeholders y son también muchos años de trabajo, y 20 jornadas, tantos años de trabajo no son por casualidad, y yo creo que al final es ese trabajo con constancia, con coherencia, con negociación, lo que al final hace que se vaya avanzando, ¿no? Y yendo a la pregunta que me hacías, obviamente la gobernanza ha cambiado muchísimo, desde una visión mucho más producto-rentabilidad, algo mucho más amplio y completo, a tener en cuenta la transparencia, la sostenibilidad, la gestión de los riesgos, cosas que hoy nos parecen cómo no van a estar, como pues antes no estaban tanto, ¿no? Aquí yo creo que la gobernanza obviamente es clave en las comisiones de control, y ahí lo habéis dicho, las comisiones de control han avanzado muchísimo, mucho más profesionales, como decía, con mucha más exigencia a la gestora. Creo que ha sido un avance de la mano, gestora, comisión de control, y parte de ese avance también es el cambio. Creo que había un cambio de relación también entre gestora y
y Comisión de Control. Y obviamente el regulador, la regulación ha impulsado mucho el cambio de gobernanza, IOR 2, que lo habéis comentado también, ya ha salido también anteriormente. Esas funciones que exige IOR 2 de cumplimiento normativo, independientes, ¿no?, de cumplimiento normativo, de control de riesgos o de auditoría interna, pues eso antes no estaba, eso es muy importante, ese impulso en dar más transparencia, dar más información, dar, pues no sé, desde la declaración de presión, muchísimas cosas son las que han avanzado, ¿no? Creemos que desde la experiencia hay 3 cuestiones clave. La primera es información y transparencia. La segunda es visión de largo plazo y gestión de esos riesgos. Y luego hay un elemento transversal que es la confianza, ¿no? Confianza, o se puede llamar de diferentes formas, desde creer, decías, en el producto, creer. Yo creo que al final la confianza no es algo que dices, es algo que construyes pues con coherencia, con la constancia y con estar acompañando todos los días, ¿no? Y yo creo que eso es clave. Al final la gobernanza no es solo organización y regulación, y seguir la regulación. Al final es poder tener la capacidad real de tomar decisiones defendiendo a los partícipes y todo el rato defendiendo sus intereses. Y si consigues eso, ya está, ¿no? O sea, porque mucha regulación, si al final no consigues eso, tampoco lleva a nada. Sí, yo creo que el avance enorme. Bueno, los cambios normativos que hemos tenido hace poco y que yo creo que a futuro os han hecho cambiar la forma de trabajar. ¿Qué os ha afectado más los cambios normativos? ¿En qué habéis notado más cambios? Robert, si quieres empezar tú. Bueno, yo creo que ha habido cambios que de alguna forma y en general lo que han hecho es construir un modelo de previsión más sostenible, más ordenada, más documentada, más transparente, pero también ha habido, y lo tengo que ser muy honesto, regulación que creo que ha dificultado el crecimiento de la previsión social complementaria. Llevamos una historia en el 87 que salen los planes, luego viene el año 90 con la exteriorización o la contabilización de fondos internos, luego viene la exteriorización obligatoria, ¿no? Ahí hay un proceso en el que intervienen los sindicatos en una negociación, etcétera, etcétera, y luego hemos ido sufriendo regulaciones que yo creo que más que ayudar han dificultado el propio crecimiento. Y la última de ellas es una asunción en 2022 de que modificando la fiscalidad entre el individual y los planes de empresa, lo que iban a hacer que todos esos fondos que estaban en el plan individual de alguna forma se canalizarían a través del segundo pilar. Y no ha sido la única, ¿eh? Y ha sido, por ejemplo, pues el tema de la liquidez de los planes de pensiones. Y eso cada uno tiene que asumir, incluso el sector tiene que asumir su parte de responsabilidad en lo que en ese momento se pudo creer que eso estimularía los planes de pensiones para vencer aquella resistencia que a veces argumentalmente se daba de, hombre, es que aquí parece que estoy poniendo el dinero a 40 años vista y no tengo acceso. Y luego, al final, y ahí también tengo que felicitar a los sindicatos y a comisiones obreras también por la labor informativa, formativa a las comisiones de control, que el medio del plan de pensiones es para un fin vinculado a la jubilación, no a un ahorro de alguna forma más transitorio o más a través de un ciclo de vida, no en el entendido de la inversión, sino en necesidades que pueden ir apareciendo en la vida de un partícipe hasta llegar a la jubilación. No, este dinero es un dinero que lo que estamos haciendo es para, cuando empiece mi vida de pasivo, tener un complemento a la pensión pública. Y yo creo, ha habido regulación que creo que de buena fe a lo mejor posiblemente se puso en marcha o vio la luz en su momento, pero a lo mejor las consecuencias o los resultados no han sido los que inicialmente se esperaba al activar esa regulación. ¿A vosotros, Rosa? Bueno, nosotros principalmente lo que hemos notado es que con los últimos cambios legislativos, pues
Nuestro trabajo obviamente se ha modificado en la necesidad pues, de dar a las comisiones de control esos instrumentos, esos nuevos derechos que tienen para sus partícipes y en la implementación de los mismos. En ese acompañamiento que les hacemos tanto a la hora de estudiar su colectivo, de conocer realmente quiénes son sus partícipes, ya no solamente los que en su momento pudieran tener más de 2 años de antigüedad, sino ya desde el minuto cero, porque lo que vemos es que muchas comisiones de control pues ni siquiera esperan al mes, ya para un mes ya desde el primer día. Y esto, bueno, pues al final lo que modifica es ese trabajo que haces de análisis del colectivo, de acompañamiento a la comisión de control, de explicación y formación sobre esas nuevas herramientas y esos nuevos derechos que están a su alcance, y después trasladar eso al colectivo de partícipes. Porque si esa información y ese conocimiento se queda dentro de la comisión de control, esa herramienta deja de ser práctica. Al final, si el empleado o la persona partícipe tiene la posibilidad de elegir entre 3 trayectorias, pues tiene que saber qué significa eso, cómo son esas trayectorias, qué diferencias hay entre unas y otras, por qué se han definido esas y no otras, ¿no? Dentro de lo que es esa personalización a nivel ya no solo de plan de pensiones, sino también a nivel del propio perfil individual de cada persona trabajadora en ese colectivo. Y luego hacer que eso también sea extensivo pues, a las pymes, porque si no, pues con pocos recursos, con poco volumen, pues también cabe la posibilidad de pensar que vas a poder hacer pocas florituras, pero no, realmente las tienes ahí. Entonces, bueno, sí, para nosotros se nos ha incrementado considerablemente el trabajo en esa línea, pero es gratificante porque cuando haces esas reuniones con partícipes y ves cómo han entrado y cómo salen, pues bueno, algo bueno se está haciendo. Bueno, a ver, yo creo que no sé si me escucha. Es que Sí. no, ¿verdad? No. A Voy ver. hablar un poquito más alto. Yo creo que hemos evolucionado mucho con esta regulación. Pero un poco, siguiendo mi discurso anterior, creo que la Administración ha hecho muchas cosas que en principio, lo decía Robert, venían para favorecer el crecimiento de esta industria y el crecimiento de la previsión social complementaria, y sin embargo no ha sido así. La fiscalidad es uno de ellos, que es manifiesto, está hasta en la normativa, ¿no? Se cambió la fiscalidad para hacerlo algo muy positivo y muy bueno, que era que el Pilar 2 tuviera un incremento que hoy no vemos y que no hemos visto en este tiempo. Sin embargo, ya habíamos hecho unos cambios normativos que han hecho que ese Pilar 3, que era el que podíamos tener confianza como país de que había una generación de ahorro para el día de mañana, bueno, pues se haya visto muy mermado. No porque la gente no aporte, sino porque es que puede aportar 1.500 euros nada más. Entonces, además se han producido asimetrías muy grandes entre ciudadanos. Hay ciudadanos que tienen un plan de pensiones del sistema de empleo que les aportan X mil euros y que por tanto ellos pueden aportar otro tanto igual. O sea, son, si me permitís la expresión, unos privilegiados por tener un plan de pensiones dentro de los poquitos españoles que lo tienen, y pueden aportar más al sistema individual que aquel que no tiene ni el plan de pensiones de empleo y además puede aportar nada más que 1.500 euros. Yo creo que hay una regulación a la que nos hemos ido adaptando, pero que la Administración no ha sido consecuente ni ha sido demasiado objetiva en las decisiones que tomaba, los efectos que podían tener, porque ninguna de esas ha tenido repercusión. Nos bajaban las comisiones a las gestoras porque éramos los más caros del mundo, que no es ni de lejos cierto, pero no tiene ningún atractivo para la gente. A la gente, lo decía yo creo que antes Rosa, hay que darle un... Es verdad, no podemos dejarlo todo en que las personas por sí mismas piensen que tienen que ahorrar para el futuro cuando ven datos como el del 80%. Tenemos que ser conscientes de que el ahorro es positivo y es bueno para el día que nos jubilemos, porque vamos a tener, entre otras cosas, la fortuna de vivir en la sociedad de los 100 años, ¿no? Lo están hablando, con lo cual, sea la edad de jubilación que tengamos, vamos a tener muchos años por delante. Y eso hay que mimarlo. Entonces, se han hecho muchas cosas, hay que seguir haciendo muchas más, pero también que la Administración cuente más con la opinión de terceros. Cuando digo terceros, digo gestoras,
sindicatos, patronales, para que las decisiones que se tomen no tengan solamente un carácter político y presupuestario. Lo único que hicieron caso fue la venta de liquidez a los 10 años, cosa que creo que nos ha ido bastante mal. No, y además, de momento le ha afectado a los planes individuales. Hay muchos planes de empleo que se preguntan por qué eso yo no lo voy a poner en mis normas de funcionamiento. Es correcto. Y es absolutamente lícita esa reflexión, ¿eh? Luego está la de que hay que ahorrar a largo plazo, como decía Robert, que esto es un ahorro para la jubilación. Pero volvemos a dejarle, o la Administración tiene que proteger al ciudadano también. Y si me permitís la expresión, es pensar un poco por encima, por delante de él, ¿vale? Ninguno habéis comentado nada de la normativa respecto a la declaración de prestaciones. Una más. Si queréis Sí, decir algo, sí. si queréis comentar algo, que no son- no el son- trabajo que os ha llegado no a son- las comisiones de control. Pero es un poco lo que decíamos antes. Somos súper cumplidores, todo el sector y todas las comisiones de control, en hacer esa información, en hacer el mejor documento con mayor sencillez, sin dejar ningún dato fuera para los... No sé, pero estamos un poco en lo mismo. Permíteme Nosotros- que discuta que la gente con el documento que ha llegado a su casa lo haya Claro, entendido, Paloma, pero es que es la obligación que nos han Ya, puesto. no Es puedo que, discutir. es lo que hay que decirle a la Administración. Están un poco locos cuando hacen la normativa, porque la hacen como si tuviéramos planes de pensiones de empleo donde en la media fueran 500.000 euros y podamos hacer rentas vitalicias. No es así. Eso es desconocer, que no lo desconocen, pero es no tener en cuenta la situación que tenemos y dictar las normativas pues como les place. Y salen esos documentos que no los podemos evitar, Paloma, los tenemos que hacer así, porque si no los hacemos así nos llama la DGSFP y nos dice, oiga, señores, ¿qué están haciendo ustedes? Esto no lo pueden mandar. Y no lo mandan ni ellos en su simulador. Primero que no lo mandan. Pero es que eso no está... Es tanta Es que información. esperaba que lo dijerais. No, es claro, que sí, esperaba el que lo famoso... dijerais. Pero, Hombre, es que pero estoy tienes que- pinchando, ¿eh? Os tengo que estar pinchando. Se lo voy a dejar para que lo remates, pero es la realidad. Lo hemos mandado mucho Clemen, va, antes. dilo tú. Creo que lo ha dicho ya y efectivamente, a ver, tratando de ver el punto bueno, o sea, yo creo que es verdad que eso da más transparencia y es verdad que en última instancia eso puede dar más confianza. O sea, que es al final, creo que otra cosa es que efectivamente no es sencillo, no tal, y partes es muy, muy desigual lo que tienes por un lado cuando lo que tienes por otro. O sea, porque incluso puede dar pie, oye, esto sí, pero esto es lo único que voy a tener. No, es que te digo, también vas a tener otra cosa, ¿no? Esto es complementario. Y evidentemente el otro efecto también a esa regulación son mayores costes, o sea, al final las gestoras hemos tenido que ir haciendo muchas más cosas, lo cual supone mucho más costes. Verdad que ahora tenemos la ayuda de la tecnología, digitalización, gracias a Dios, pero la parte buena es que da más transparencia y por tanto más confianza, pero es al final mucho más costoso. Lo importante, yo creo, es tratar de que toda esa regulación, que creo que hay una parte que ha sido buena y otros obviamente tiene, como comentaba antes, muchas cosas buenas, pero que todo vaya remando en la misma. Creo que estamos en una situación que no nos podemos permitir ir hacia atrás. Entonces, todo tiene que ir hacia adelante. Ha habido cosas que, como habéis dicho antes, no voy a repetir, pues parece que van hacia atrás. Hay que ir hacia adelante. Creo que estamos preparados para poder seguir y es hacia ahí, ¿no? Hacia donde hay que... Yo creo que con la normativa lo más... Bueno, o sea, por supuesto, confirmando todo lo que comentan mis compañeros, ¿no? Probablemente este último caso, el ejemplo que se está poniendo de la pensión esperada, lo que ocurre es que algo que nace seguramente de manera bien intencionada se convierte en absolutamente inútil, ¿no? Porque como me estás dando una información muy parcial del dinero que yo voy a recibir en la jubilación, pues de ahí no voy a sacar ninguna conclusión, ¿no? O sea que... Pero más allá de eso, muchas veces lo que uno tiene la sensación desde las entidades gestoras es la falta de cintura, ¿no? O sea, yo creo que tenemos una colección de ejemplos muy extensa que seguramente cuando se preparan, se deciden, se negocian y se llevan a un papel y se plasman en los documentos y en una ley, etcétera, pues nacen todas con buenas intenciones, por supuesto que sí, pero luego la pura práctica te demuestra que aquello no funciona, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos exactamente igual con cosas que ya se ha demostrado que no funcionan, ¿no? O sea, hablabas tú de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, la liquidez a 10 años,
En su momento podía tener sentido, pero si yo la pongo en marcha y aquello no sale como esperaba, oye, aquí hay que esperar. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar a seguir confirmando que efectivamente esto no funciona? Y, no sé, 1 década, 2, 3, 6... entonces vendrán otros 5, supongo, aquí a hablar de esto, ¿no? Pero realmente yo lo que he hecho en falta es esta falta de cintura, ¿no? No hace falta esperar 5 o 10 años para tomar una decisión contraria a algo que se decidió con buena intención, ¿no? Rectificar esos sabios. Exactamente, y esto nos pasa también con la ley del 2022, que no han pasado 5 años, solo han pasado 4, ¿no? Pero ya Carlos ha comentado algunos aspectos que tenía esa ley, pues que ahora, desde el 2026, yo creo que objetivamente pues no han conseguido el objetivo que tenían, ¿no? Bueno, pues nos volvemos a sentar, quien tenga que sentarse ahí. Nosotros desde Inverco aportamos nuestras ideas, el 99% de las veces no escuchadas ni atendidas, pero creo que al final yo creo que hay que sentarse cuando algo lo has puesto en marcha y no funciona, no hay que esperar 10 años para volver a sentarse, ¿no? Y para mí este es un poco el elemento que he hecho en falta con la normativa, ¿no? Decidimos algo y ala, nos tiramos ahí a esperar que siga igual hasta que no se sabe muy bien qué es lo que tiene que pasar para volver a revisarlo, ¿no? Bueno, pues daremos más espacio aquí en el sindicato para que nos escuchen, nos oigan y les podamos decir un poco pues lo que pensamos, que yo creo que es lo importante, ¿no? Al final te escucharán o no, pero yo creo que vosotros que sois los expertos en los sectores y las expertas en los sectores, sois los que tenemos, y nosotros, las comisiones de control, poner un poco de sentido común a veces algunos cambios normativos que no van en la línea que creemos que tienen que ir. Yo con lo de las ventanas de liquidez a los 10 años, bueno, entendáis el trabajo que nos han dado a las comisiones de control para explicarle a las personas partícipes el por qué no era una buena opción tener esas ventanas, cuando era un derecho que por ley pues podían adquirir, ¿no? Ahí pues sabéis el trabajo que hemos tenido que hacer dentro de las propias comisiones de control para que nuestros propios compañeros y compañeras entendieran el motivo de por qué no estábamos de acuerdo en esas ventanas. Ya. Hay que defender porque hay que defender, ¿no? ese blindaje del ahorro a largo plazo. Y efectivamente, igual que hay cosas que se ha demostrado que no funcionan, también hemos visto cosas que han funcionado y que a día de hoy pues se han abandonado y que bueno, pues habría que recuperar, ¿no? Que es, por ejemplo, toda la parte de la fiscalidad. Al final, ese exceso de información muchas veces provoca desinformación, pero desde lo que es el sector, desde un punto de vista más profesional, consultores, gestoras, Inverco, la propia administración, bueno, pues hay que hacer ese análisis crítico de ver, oye, por todo lo que hemos pasado y qué podemos hacer para que esto realmente tenga el impulso que necesita. Y para no acabar en una situación negativa, que yo creo que no es bueno, vamos a buscar a futuro qué podemos hacer. ¿Cómo os imagináis la previsión social de aquí a 10 años? ¿Volveremos otra vez a sentarnos y a decir que no se ha desarrollado la previsión social que pensábamos que se podía desarrollar? ¿Habrá más cambios? ¿Qué es lo que veis? Sacad la bola de cristal como antes los asesores y las asesoras y explicarnos qué pensáis. Venga, Robert, empieza. Yo preparando, que un poco que podía compartir con todos vosotros y vosotras, era que me surgen preguntas. Me surgen preguntas más que respuestas, me surgen preguntas, ¿no? ¿En qué sentido? Hemos avanzado durante muchos años, lo hemos visto, creo que se han hecho cosas bien, hay cosas que también no nos han acompañado. Pero al final el resultado es el que es. Tenemos 22 millones de población activa en cierre 2025, 14 millones de partícipes. Entonces, bueno, esto está casi la mitad. De empleo, otra cosa es la media de saldos o derechos consolidados. Esa es otra cuestión. Pero en empleo, 3 millones. Y de los 3, casi 1 es de la construcción. ¿Vale? Eso representa un 14% de empleo. Al final, el volumen gestionado equivale al 8% del PIB, con cifras en Holanda y en Australia superiores a los 140. Por tanto, yo creo que nos queda mucho por hacer. Y aquí hay una serie, yo no sé respuestas, te daré, o al menos te daré mi visión, ¿no? Pero también hay muchas preguntas que creo que permitirme, los trabajadores, los representantes de los trabajadores, las gestoras, la administración,
los consultores, todos tenemos mucho trabajo y de alguna forma hemos de ver cómo entre todos podemos contribuir a esa solución. Hoy por hoy estamos donde estamos y los resultados creo que no son discutibles, 14%. Y posiblemente con unos privilegiados, decías, ¿no? Antes, José Carlos, y luego un componente importante de partícipes con unos saldos que no dan para una DPP. Y aquí déjame que haga una paréntesis de la anterior pregunta. En estos últimos días Alemania ha sacado 33 recomendaciones y una de ellas es seguir esa tasa de sustitución, ¿vale? Pero en el global de tus productos, incluyendo tu digamos así, tu pensión pública y hacer un seguimiento de esa tasa, ¿vale? Pero fíjate que en la ecuación estamos incorporándolo todo. Tener una información parcial de tu entorno previsional y fijarte solo en la parte complementaria me parece pues un tanto inútil, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Pues no sé, dentro de 5 años no sé los que estarán aquí y qué dirán, ¿no? Pero hoy por hoy, ¿qué nos viene de Europa? Europa nos está insistiendo en la solución aplicada de auto-enrollment. Alguien ya ha hablado de auto-enrollment. Decía, creo que era Carlos, también nombraba el auto-enrollment, ¿no? Como entendiendo, yo creo que hay muchos modelos de auto-enrollment. Está el contributivo, en el que aporta solo la empresa, el que puede aportar la empresa pero macheando también el compromiso por parte del del trabajador, perdón, y ese a mí me parece bastante relevante. Es decir, oye, yo tengo un incremento de salario, yo recibo mi incremento de salario y el empresario me pone un dinero, si una parte de ese dinero lo ahorro, si no, tienes el incremento que tenías. Y el auto-enrollment entendido como decisión desde un punto de teoría del comportamiento, ¿no? De, oye, vamos, de momento tú estás dentro y luego si quieres te sales, pero estás dentro, porque a veces también tienes unos comportamientos de, bueno, si mis compañeros están, yo también estoy, porque al final eso te genera, a través de la comunicación del plan de pensiones y la información que recibes del mismo, permitirme te conviertes en un fan de esa herramienta, ¿eh? Y yo soy, es decir, aparte de trabajar en una gestora, yo soy un convencido de la bondad de un plan de pensiones, por supuesto. Y desde el efecto complementario a la pensión pública, que en un tiempo no muy largo seré uno de los beneficiados de esa acción que evidentemente es también un éxito de este país, ¿no? Llegar a tener una pensión pública como la que tenemos. Y ahí me aborda una pregunta, es, ¿esto que hoy es sostenible lo será dentro de 20 años? Y esa es una pregunta, no estoy respondiéndola, pero creo que hay que analizarlo. ¿Pero por qué? Porque las decisiones y las normativas que hoy pongamos en marcha no ven sus frutos al año. Posiblemente estamos hablando de 10, 15 años. Si miramos el auto-enrollment en United Kingdom, o sea, es que eso salió a los 12 años. Lo que hoy ponemos en marcha en una normativa no ya vemos resultados, ¿no? Por tanto, tú decías, oye, ¿cómo lo veis? Yo creo que algo tenemos que hacer, ver, porque al final todos los gestores lo hemos hecho bien, o estos lo han hecho bien, los otros lo han hecho bien, pero estamos donde estamos, 14%. Y el reto, creo, a nivel nacional es que ese 14% se convierta, hombre, perfecto en el 100%, pero quiero ser realista, pero si llegamos a incrementar notablemente ese 14% en otro porcentaje, estamos incorporando a mucha más gente. Y no me extiendo más para no, pero dejarme solo comentar una cosa, el ejemplo de la construcción, ¿vale? Hoy la construcción tiene 300 millones aproximadamente, 350 millones, pero yo creo que en 2 años va a tener, 2 años y medio, va a tener 1.000 millones. Y eso para mí es relevante. Y tú tienes ahí 800.000 partícipes que tienen la posibilidad de tener una capacidad o un vehículo de ahorro. Y eso, evidentemente, creo, y creo que también lo decía Carlos Bravo, es, oye, es uno, pero que esperemos que también sea un ejemplo. Y es una manera de llegar a colectivos, ¿vale?, que en ningún momento, o que sería muy difícil, que tuvieran una previsión. Y aquí antes lo hemos dicho y se ha dicho en anteriores mesas,
también es un país de pymes, ¿no? Y de grupos que es difícil que puedan tener una previsión social. Por tanto, yo veo que debemos de buscar una fórmula, no digo cuál, no digo qué modelo, no digo si es lo que nos sugiere Europa a través del autoenrollment, pero analicémoslo, porque lo que hoy decidamos va a ser lo que van a los frutos, esperemos que positivos, se verán en 10, 15 años, ¿vale? Y el riesgo de no hacer nada creo que también es tan alto como el de tomar una decisión equivocada, pero el no hacer nada no sé si es lo más conveniente. Y yo lo que invito es a una reflexión, y hablamos de la negociación, pero también de un consenso que debería de estar por encima de políticas, ¿no? Sino del bienestar de todos los españoles y las españolas, ¿eh? Un poquito más breves porque ya nos van a echar de aquí. Al final, queramos o no queramos, estamos escribiendo la historia y estamos viendo cambios a nivel social, a nivel económico. La realidad que tenemos a día de hoy no es la realidad de hace 20 años y probablemente tampoco tendrá nada que ver con la de dentro de 20 años después. Sacamos la bola de cristal. Bueno, pues yo creo que la clave pasa por ese relevo generacional y por ser capaces todo el sector de adaptarnos a lo que viene detrás, que ya está aquí, que realmente, bueno, pues todo ese desarrollo tecnológico, todas esas capacidades de la inteligencia artificial, todo esto ha venido para quedarse y son herramientas que vamos a tener que incorporar y que las comisiones de control pues van a poder utilizar y los partícipes van a poder utilizar. Y bueno, igual que en cualquier foro de salud, siempre dices, mira, no consultes en Internet que esto no te sirve para hacer un diagnóstico y para hacer un tratamiento, pues a lo mejor también toca decir, oye, a día de hoy la inteligencia artificial, ChatGPT, Copilot, sobre todo en versiones gratuitas, cuidado porque te puede decir cosas que nos... Contrástalo con un profesional, ¿no? Entonces, pero esto pues ahora, esta es la realidad 2026, pero evidentemente en unos años pues va a modificar nuestras formas de trabajar y creo que parte del éxito para poder llegar a los partícipes va a pasar por eso, porque es que los partícipes van a ser cada vez los jóvenes de hoy, ¿no? Que se van a incorporar y tenemos que ser capaces de llegar a ellos y ser capaces de hablar su jerga, que es distinta de la nuestra. Lo ha dicho Robert. Para mí el autoenrollment es la solución. Y yo diría casi que la única solución. Porque está muy bien y poner ejemplos como el de la construcción es muy positivo. Pero yo me pregunto porque me lo han preguntado pues los CEPIMES, los sindicatos locales. Habéis hecho una normativa muy buena, pero ¿qué pasa con el convenio de las panaderías de Zaragoza? Esa gente tiene que montarse un plan de pensiones cuando no están ni pensados los multisectoriales. Tienen que hacer, porque una cosa es la construcción nacional, que seguramente es lo más, pero ¿cómo solucionamos todos esos pequeños convenios, todos esos pequeños sectores que existen? Afortunadamente, de pymes, lo ha mencionado ya varias veces. Eso le tenemos que dar solución. Eso no es el metal, eso no es construcción, eso no es bancos y cajas, aunque ya quedemos cada vez menos. Tenemos que pelear porque realmente haya una solución que llegue a todos los sectores de la sociedad. Y lo digo de verdad, ¿eh? No sé si esto suena a política o no lo suena, pero es la única manera que haya una normativa que obligue, con una serie de periodos transitorios, con una serie de... Hay modelos ahí para ver cómo se ha hecho, o sea, no tenemos que inventar la rueda. Antes yo creo que Rosa hablaba del modelo vasco, cuando nos ponemos a mirar y no, es que en Holanda, es que no, en Holanda no, en Guipúzcoa, en Álava, en Vizcaya, tienen un sistema que no es el nuestro y lo han sido capaces de desarrollarlo. ¿Y era difícil? Sí. ¿Lo han hecho? Sí. Es que hay que hacerlo aunque sea difícil. Es que no podemos pensar que por ponerle ese calificativo ya no vayamos a hacer nada. Y yo creo que el que tiene el sistema que puede acoger a todos, insisto en acoger a todos, y no simplemente dejarlo a la voluntad de las partes y de que haya un sector donde haya una patronal que sea más complaciente, me permito la expresión, y unos sindicatos que sean más flexibles. Y lleguemos a que salga el metal. Bueno, pues bien, habrá salido el metal, habrá salido la construcción, pero insisto,
¿Qué pasa con las panaderías de Zaragoza o de Guadalajara? Esa gente también tiene que tener un plan de pensiones. Esa gente también tiene que tener unas aportaciones. Es que además es el tejido empresarial y social del país en el que estamos. Nosotros no vivimos de las multinacionales. Tenemos multinacionales, sí, pero no somos ni Alemania, ni Inglaterra, ni Holanda, gracias a Dios, que además tenemos un país al que queremos mucho. Pero es que es así, es que es nuestro tejido empresarial. Y la única solución que yo veo es el auto-enrollment, que venga con una normativa bien construida, que no sean los fondos públicos de gestión privada, que hay otros modelos, y que realmente haya una serie de obligaciones de empresa y trabajadores para que en los plazos que seamos capaces de ir llevando a esa nueva situación a toda la sociedad española. Es que vamos tarde, Clement. Nada, yo brevemente, completando lo que han dicho, estoy de acuerdo. O sea, creo que hay que hacer algo, hay que aumentar ese número, ese porcentaje de gente que tiene acceso, eso está claro, y no hemos hablado todavía, creo, de longevidad. O sea, está claro que el reto todavía es mayor ahora. Creo que la negociación colectiva es clave, ha sido muy eficaz. Creo también que el auto-enrollment puede ser muy relevante. Creo que hace falta un marco con medidas fiscales estable, predecible, tanto para la empresa como para el empleado. Y la educación financiera. Y creo que estamos todos preparados y ojalá esa sensación de ¿por qué no avanza? ¿Por qué no podemos salir ya corriendo? ¿No? Si estamos todos ya vestidos tal y ¿por qué no podemos salir? Pues eso es lo que hace falta, ¿no? Y a ver si lo conseguimos entre todos. Cierra el malote. Nada, convierto tu pregunta en una carta a los Reyes Magos. Queremos auto-enrollment, queremos a todos los trabajadores de este país dados de alta en un plan de empleo por defecto, y si no quieren, pues tienen la posibilidad de salirse, pero por defecto que estén dados de alta. Que esos planes de pensiones tengan la posibilidad de adherirse a grandes fondos de pensiones, y es algo de lo que hablamos poco, pero la importancia que tiene el Fondo de Pensiones de Empleo con su volumen dentro de la economía española como inversor, apoyando determinadas inversiones en determinados sectores activos, etcétera, y que deseablemente la suma de la pensión pública más eso que se puede ir acumulando durante tu carrera profesional, pues sea una tasa de sustitución superior a la que tenemos hoy. Y si me dejas 5 segundos, me sumo a tus palabras de hace un rato sobre Gabriel García Becedas, con el que discutimos muchísimo, pero sobre todo aprendimos mucho más, y aunque seguro que redactó alguna demanda contra mi gestora, eso no es más que una demostración de lo bueno que era y lo mucho que compartimos. Gracias. Muchas gracias a los 5.